días a todos. En nombre del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, le damos la bienvenida y agradecemos su presencia en esta actividad, iniciativa de dos profesores del Instituto, Carlos de Matos y Felipe Link, con la colaboración importante de un permanente amigo y colaborador, Alfredo Rodríguez, y el conjunto de expositores, panelistas, comentaristas que darán curso a esta jornada de reflexión sobre la obra, o parte, para ser más justo, un fragmento del aporte de Henri Lefebvre a todo lo que es el mundo de la discusión de la ciudad, de la condición urbana y en la actualidad y en la vigencia que mantiene su pensamiento. Personalmente, voy a hacer una muy breve introducción. Me reconozco un tardío conocedor del Lefebvre, digamos, yo soy arquitecto, formación disciplinar, hice el magíster de instituto por allá al inicio de los 90, y debe haber sido el mismo Carlos de Matos el que en su clase en algún momento lo citó. No sé si le hice mucho caso, y creo que el descubrimiento es aún más tardío. Reconozco, y con respecto al video que recién veíamos, que me importó mucho, me fue un nombre antes que una cara. Y si hay cosas que me desespera un poco, son esos personajes que uno empiezan a ocupar un lugar y no sabe ponerle rostro. El video que recién veíamos hace un poco ese sentido. Y lo otro que me ocurrió personalmente con Lefebvre es que esa cita de Bertolt Brecht, digamos, recurrente, que Silvio Rodríguez la tiene hasta iniciando una canción, ¿no es cierto? Creo que el perfil de Lefebvre la llena plenamente, ¿no es cierto? Cuando dice, hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, hay los que luchan toda la vida, esos son imprescindibles. Pienso que el aporte de Lefebvre probablemente es la vigencia y la presencia que tiene un pensamiento tal vez poco entendido en vida y que hoy día va tomando, a medida que constatamos lo que nos va ocurriendo como planeta en la condición urbana, cotidiana y la más integradora, lo preclaro que fue en su pensamiento al respecto. En este sentido, no se asusten, citaré solo 3 breves fragmentos de él que, digo, desde mi humilde visión personal, de alguna manera configuran, junto a otras tantas, digamos, una cierta visión de esta presencia y capacidad de prever tanto tiempo antes condiciones que hoy día son más o menos evidentes, pero el momento que él las enunciaba era realmente notable que las pudiera decir con esa claridad, digamos, y esa finura. La primera dice: en las ciudades históricas los monumentos tienen funciones tan complejas que el concepto de función no consigue agotarlas. Lo está diciendo inicio de los 60. Recuerdan y evocan, hacen presentes un presente y un futuro, no dice pasado. Son la memoria de la ciudad y su cimiento. Una segunda es cuando afirma, ya 10 años después, la revolución urbana se está desarrollando ante nuestros ojos y está borrando la relación entre la ciudad y el campo, fundiendo a ambos en lo urbano. Un comentario al respecto es en la reciente discusión de la Política Nacional de Desarrollo Urbano a nivel de país, digamos, que se desarrolló, que culminó hace pocos meses. Estamos a la espera de que el documento se formalice por el presidente. En el grupo bastante grande, era una comisión de 20 y tantas personas, la oficial, y había una subcomisión que se ampliaba, llegaba alrededor de 80 personas participando. Es impresionante como el dominio del concepto campo-ciudad como docentes polarizado seguía plenamente vigente. O sea, plantear esto era casi una insolencia. Y la tercera dice: llamaremos sociedad urbana a la sociedad que resulte de la urbanización completa, hoy solo imaginada, mañana muy real. En pocas palabras, el objeto imaginado no es otra cosa que una sociedad planetaria y una ciudad mundial. Creo que
no merece comentario. Por último, en esta visión uno puede, en lo personal, lo digo, ver un fragmento tan mínimo de su planteamiento, digamos, de sus múltiples campos disciplinares que él aborda. Sé que en su vertiente de crítico literario, un autor que le era de especial cariño y respeto es Apollinaire. Y hay un poema de Apollinaire, ¿no es cierto?, la dulce pelirroja, que en un fragmento dice algo que creo que tiene el tono de la actitud que tuvo Lefebvre para plantear y dejar sus puntos de vista, digamos, enunciados, a veces más considerados y otras menos. Dice, ahora es Apollinaire: no somos vuestros enemigos, queremos daros vastos y extraños dominios donde el misterio en flor se ofrece a quien desee cogerlo. Hay allí fuegos nuevos de colores nunca vistos, 1000 fantasmas imponderables, a los que es preciso infundir realidad. Queremos explorar la bondad, inmersa comarca donde todo calla. Hay también el tiempo que puede expulsarse o hacer que regrese. Piedad para nosotros que luchamos siempre en las fronteras de lo ilimitado y del porvenir. Piedad para nuestros errores, piedad para nuestros pecados. Bien, espero que la jornada de hoy día sea una oportunidad de una vez más indagar, explorar, cruzar parte del pensamiento de Henri Lefebvre. Muchas gracias. Bien, al decidir organizar este seminario, nos pareció que era importante hacer una breve semblanza del personaje, más bien haciendo referencia a algunos rasgos biográficos de Lefebvre, pensando de que, sobre todo, de que Lefebvre ha pasado por un periodo oscuro. La presencia de Lefebvre en las discusiones sobre los estudios urbanos regionales ha pasado por una etapa que algunos autores llaman de eclipse, el eclipse de las ideas de Lefebvre por un tiempo relativamente largo, lo que tiene alguna explicación. Hoy estamos ante un enorme renacimiento y revalorización de las ideas de Lefebvre. En los últimos 2 años se han organizado 2 muy grandes seminarios internacionales con la presencia de autores muy destacados, y sobre todo está marcado por el ingreso de Lefebvre al mundo anglosajón. Hoy día es más fácil conseguir un ejemplar de la Revolución Urbana en inglés que en francés. En francés está absolutamente agotado, en español está absolutamente agotado y no hay ninguna posibilidad por el momento de que se reedite. En cambio, es muy fácil obtenerlo incluso por internet en inglés. Primero, parece importante destacar algunos datos que permitan ubicar a Lefebvre en su tiempo y en sus circunstancias. Ante todo, señalar que nació en junio de 1901 en el sur de Francia, en los Pirineos, y falleció en junio de 1991. O sea, vivió algo más de 90 años. Era filósofo de origen, pero también hoy día se considera que hizo aportes relevantes en el campo de la sociología y de la ciencia política, y en particular lo que a nosotros nos interesa en la sociología urbana. Durante un periodo de algo de más de 6 décadas, Lefebvre escribió 70 libros y un número mayor de artículos y ensayos sobre una gran variedad de temas filosóficos, sociológicos y de ciencia política. Por esto quiero decir, Lefebvre es inabarcable, ¿verdad? Yo voy a hablar más tarde de algún aspecto de Lefebvre, pero se basa en 3 o 4 libros. Hay libros de él que son absolutamente inaccesibles hoy día, libros absolutamente fundamentales como la teoría del Estado, que simplemente no se ha reeditado y hay problemas para reeditar. Neil Brenner quiso hacer una edición en inglés del 4º tomo de L'État y no consiguió la autorización. Hay algunos problemas allí que no sé cuáles son. Y es una obra que fue escrita, como se dice en francés, por tantôt.
un poco por aproximaciones sucesivas, por agregados, donde el autor en cierta medida va y viene sobre nuestros temas, diversos temas, reelaborándolos. En los 4 o 5 textos que yo he utilizado para mi exposición en este seminario, se encuentran cosas en que Lefebvre ha ido perfeccionando, mejorando, incluso dando marcha atrás y volviendo hacia adelante sobre ciertos temas. Lo importante es que en este proceso de aproximaciones sucesivas de Tantonemant elaboró un cuerpo teórico diverso y coherente en el que buscó analizar y explicar las principales tendencias y problemas de su época, de proyectarlas hacia el futuro siempre con una actitud tremendamente optimista, desde una perspectiva crítica y buscar cauces de acción hacia una sociedad distinta. De filiación marxista, pero iconoclasta y heterodoxo, las palabras son escritas por algunos de sus apólogos, desarrolló una obra entonces prácticamente inabarcable, extremadamente compleja y en muchas partes muy difíciles de aprender. Es muy difícil leer a Lefebvre. Por lo tanto, en este seminario solamente podemos pretender o intentar una aproximación superficial, temática y fragmentada a algunos de sus escritos. 2 testimonios sobre su obra permiten precisar un poco mejor su perfil. 2 autores, uno de ellos húngaro y el otro alemán, que están escribiendo sobre Lefebvre actualmente, Stanek y Schmidt. Dicho sea de paso, Stanek está enterado de la realización de este seminario y cuando vio el programa lo calificó de fascinante. Vamos a ver si lo es. Dicen ellos que Lefebvre se caracterizó por la búsqueda de un marxismo abierto, no determinista. Era la respuesta de Lefebvre a lo que percibía como una crisis permanente de una condición inherente al marxismo desde las cuestiones del socialismo de Estado, tras la toma de poder por Stalin en la URSS, a las transformaciones de la sociedad por las sucesivas fases del Fordismo a partir de la posguerra. Gunewardena, que es otro de los autores que más aportes ha hecho sobre el pensamiento de Lefebvre, dice: Lefebvre fue un pensador prolífico, ecléctico y original, sin duda, pero no siempre conciso y sistemático. Como escritor fue en algunos momentos brillante y lúcido, pero a menudo también peripatético e incómodo de leer en la vertiente escrita de su conocimiento político y filosófico. Es una característica de Lefebvre. José de Sousa Martins, que ustedes lo pueden ver, es un sociólogo brasileño muy importante, lefebrista, que tiene un estupendo video en internet. Dice que él lo conoció personalmente, fue amigo de Lefebvre, que Lefebvre prácticamente toda su obra es manuscrita y lo que escribió a máquina lo escribió con una antigua máquina de escribir a 2 dedos. Esa era la forma de trabajar. Por otra parte, en un trabajo que se realiza una evaluación de los aportes, Bautrén afirma que sus análisis críticos marcan el preludio de una renovación del análisis y de la reflexión sobre los procesos de transición, pues este autor muy tempranamente, durante los años 70, supo ver la crisis y las mutaciones económicas que debían afectar al conjunto de los países industrializados. Es muy sorprendente leer a Lefebvre y encontrar un autor que en 1968 estaba hablando de la globalización, mundialización en la terminología francesa, exactamente como la definimos hoy. Es muy curioso la claridad que tenía Lefebvre sobre la financiarización de la economía mundial. Es muy sorprendente ver cómo Lefebvre tenía claro cómo se venía el neoliberalismo y lo que significaba. Eso en 1968, cuando todavía Pinochet no había llegado al poder, Thatcher no había llegado al poder, Reagan no había llegado al poder. Bueno, justamente por su independencia y creatividad y por su postura frente a ciertas corrientes más ortodoxas del marxismo, Lefebvre fue considerado poco marxista por algunos autores, por ejemplo por Manuel Castells, que en un momento creyó ser marxista, cuando la discusión era muy dura y muy controvertida en Francia.
quiero hacer ahora una breve referencia a sus libros y artículos y a ciertas actividades de Lefebvre en su trayectoria. Primero, el tema que a nosotros nos interesa, la cuestión urbana en la obra de Henri Lefebvre, es un muy breve periodo de su producción. Va, de hecho, desde 1968 a 1974, si bien antes había escrito algo sobre temas territoriales y posteriormente escribió algo más sobre el tema, a partir de la producción del Espace, que se publica en 1974, Lefebvre pasa a otro tema, el tema del Estado. Entre su vasta producción hay algunos temas que se destacan particularmente donde su contribución es fundamental, sobre todo el tema de la vida cotidiana, ¿verdad? En algún momento Lefebvre se presenta, ¿y qué es lo que postulaba Marx para hacer la revolución social? Cambiar la vida cotidiana, ¿verdad? Y partiendo de eso, él tiene 4 libros sobre el tema, estructura su pensamiento muy original sobre un tema que no va a abandonar y que está en toda su obra presente. Capítulo aparte merece la relación de Lefebvre con el Partido Comunista Francés. Fue miembro del partido entre 1928 y 1958 los dirigentes del Partido Comunista fueron planteando cada vez con más fuerza su discrepancia con los planteos de Lefebvre, sobre todo lo que escribió sobre algunos temas como por ejemplo todo lo relativo a la alienación, que las corrientes estalinistas dominantes en la época rechazaban abiertamente. Y también hay que recordar que el Partido Comunista Francés fue uno de los partidos más ortodoxamente stalinianos, con Maurice Thorez a la cabeza, y eso suscitó una controversia que terminó con la separación de Lefebvre del partido en 1958. Posteriormente, ya transcurrido la perestroika y todo eso, Lefebvre se vuelve a escribir al Partido Comunista, pero ya es otro Partido Comunista, para empezar muy pequeñito. Otro aspecto que yo quería señalar, y por último, dentro de muchísimas cosas que se podría hablar, es que Lefebvre fue uno de los líderes de mayo del 68. Lefebvre era profesor en Nanterre y fue de los profesores franceses, de los profesores de la Universidad de Nanterre, que ocupó y que tuvo un diálogo permanente con Cohn-Bendit y por lo tanto jugó un papel bastante importante en la ideología que iluminó mayo del 68. Bueno, como les decía anteriormente, con toda esta obra hubo un periodo en que Lefebvre entra en una fase que se podría hablar de eclipse, de poca presencia en la literatura, pasó a ser un autor relativamente ignorado. Y eso ocurrió fundamentalmente en Francia, ¿verdad? Francia ha sido uno de los países que más poca atención le ha prestado en los últimos años a Lefebvre. Lefebvre se revaloriza a partir de ciertos autores norteamericanos, Bourdieu el primero, luego Harvey, Neil Brenner actualmente, Stuart Elden, etcétera, Merrifield, etcétera, que lo han revalorizado y lo han puesto de nuevo en la discusión. Una de las causas de todo esto, entre otros factores, es primero la aproximación heterodoxa marxista de Lefebvre, que chocó con el estructuralismo marxista de Althusser y otros autores. Lefebvre es extremadamente crítica del estructuralismo francés. La posición de autores como Manuel Castells, que acusaron a Lefebvre de reificar el espacio, de cosificar, fundamentalmente de transformar el espacio en un actor donde ellos consideraban que eso era una reificación marxista. Va a ser Soya Edward Soya el primero que va a empezar a refutar a Castells, luego lo va a hacer también Harvey. Entonces hay una revalorización en el mundo anglosajón, curiosamente, y luego eso se propaga a diversos países europeos. Fundamentalmente hoy día se están desarrollando estudios
muy acuciosos y permanentes sobre Lefebvre en Alemania, en Holanda, en Suiza, en Italia, y tuvo una repercusión bastante fuerte en España, fundamentalmente por la contribución del sociólogo español Mario Gaviria, que se encargó de promover y traducir los libros de Lefebvre. Quizá nuestro conocimiento, por lo menos el mío en particular, se debe a lo que Mario Gaviria hizo por difundir estas ideas. En América Latina, salvo Brasil, hemos sido relativamente resistentes a Lefebvre. Hay que tener en cuenta que Lefebvre estuvo en 1972 aquí en Chile, en la época de la Unidad Popular, y que su conferencia en Chile es uno de los textos más claros y precisos y una de las síntesis mejores que hay sobre el pensamiento de Lefebvre. Eso fue en septiembre de 1972 acá en Chile. Los latinoamericanos, lo que se llama la corriente contestataria latinoamericana, curiosamente, el que acuñó la expresión contestataria fue Lefebvre, la corriente contestataria latinoamericana, y ese libro sobre la cuestión regional en América Latina no menciona a Lefebvre. Y uno de los autores más importantes de esa corriente, hace poco hicimos el lanzamiento en México de una nueva versión de la cuestión regional. A mí me tocó participar en el lanzamiento y la nueva versión tiene un trabajo mío. Yo en mi exposición señalé que una de mis mayores críticas a la corriente de la cuestión regional era su ignorancia de Lefebvre, y el mayor promotor de esta corriente me dijo: lo que pasa que Lefebvre no era realmente marxista. Discusión de capilla, en definitiva. El grupo más fuerte es el grupo brasileño, donde la escuela de geografía de San Pablo está dividida entre los lefebristas y los no lefebristas. Y es una pelea bastante fuerte. Y además ha tenido mucha influencia en la nueva sociología brasileña. Bien, eso sería lo que yo tendría que decir sobre esto. Simplemente señalarlo que para nosotros este seminario ha sido una sorpresa, porque ha sido una especie de bola de nieve. Un poco por presión que nos hizo Arturo Almandós, que va a estar con nosotros esta tarde, no sé si está por acá, pero va a estar con nosotros esta tarde. Nos decidimos a llevar adelante este seminario, un poco a regañadientes al principio, luego fue creciendo y se transformó en una bola de nieve. Hoy día tenemos ya una propuesta del SEUR en Buenos Aires de hacer el segundo seminario en Buenos Aires el año que viene. Se va a hacer una mesa redonda especial sobre Lefebvre en el Seminario Internacional de la Red Iberoamericana en Salvador, Bahía, y tenemos en este momento propuestas en este sentido de Ecuador y de Colombia también. Y acá en Chile suscitó más interés del que habíamos previsto inicialmente. Esto es lo que yo les puedo decir como semblanza, después seguiremos hablando más en profundidad de Lefebvre. Bien. Bien, primero que nada, muy buenos días. Les recuerdo que el seminario Lefebvre y la Revolución Urbana es organizado por el Instituto de Estudios Urbanos. Vamos a tener cuatro sesiones, ¿cierto? La primera es la que se inicia ahora, y van a exponer el economista y profesor del Instituto de Estudios Urbanos, Óscar Figueroa, quien nos va a exponer el espacio público y la producción del espacio, lecturas complementarias, y Carlos de Matos con una presentación que se titula Lefebvre, la producción del espacio y la metamorfosis urbana planetaria. Invito entonces a los expositores a la mesa. Como tenemos muy poco tiempo y tenemos un día con bastantes presentaciones, yo
Vamos a tener 30 minutos de exposición y voy a mostrarles la tarjetita amarilla cuando les queden 5 minutos y la roja cuando se les haya acabado el tiempo. Bien, entonces dejo con ustedes al profesor del Instituto de Estudios Urbanos, Óscar Figueroa. Gracias, buenos días. Realmente hay bastante gente. Es bastante impresionante que el tema suscite ese interés, tal como decía Carlos de Matos. Yo en realidad tengo una presentación, una exposición que tiene que ver con el tema de la producción del espacio, digamos, el Lefebvre, pero en realidad ese es mi punto de partida, porque declaro de entrada que no soy ni especialista en Lefebvre, ni especialista en las teorías de lo que él ha desarrollado, y más bien hay cuestiones que sí me parecen importantes, pero por eso las he denominado lecturas contemporáneas. Es decir, lo que me interesa a mí es destacar algunas de las cuestiones que están presentes en el pensamiento de Lefebvre de los años 60, 70, y de alguna manera revisarlas a la luz de lo que él está proponiendo, y yo diría más concretamente en algo que Carlos creo que insistió bastante, en el valor contemporáneo de muchas de las teorías, de las afirmaciones, de los análisis que Lefebvre hace. Y en ese sentido, uno de los temas fundamentales es el tema de la producción del espacio. Y la producción del espacio, en el fondo, hoy día uno podría resumirlo en algo mucho más sencillo y más complejo a la vez, que es la producción de la ciudad. Todo esto, ¿no es cierto?, parte por el hecho de que efectivamente el primer concepto que nosotros manejamos respecto del espacio es el espacio como un soporte de actividades que se instalan en él. Y a partir de allí, ¿no es cierto?, Lefebvre plantea una primera, digámoslo así, contradicción en el sentido analítico del término, entre el hecho de que el espacio es el lugar de la producción, pero también el espacio es un producto, es un resultado, es un producido a partir de cierta actividad. Y esto evidentemente que genera una situación que es bien especial y que requiere un cierto análisis, requiere una cierta revisión porque tiene consecuencias bastante grandes. ¿Qué queremos decir con eso? Lo que estamos viendo en última instancia es que una parte de los medios, de los recursos, de los factores que permiten producir, en este caso el espacio como recurso, como factor de producción, deviene de pronto en sí mismo un producto. Ahora, de pasar a ser medio, o sea, factor de producción a producto, hay un proceso importante de desarrollo, un proceso histórico importante que permite que, de alguna manera, la ciudad, entendida como un sistema que se orienta a la facilitación de determinadas actividades, al desarrollo de ciertas actividades, pasa a ser un tema en sí mismo y un problema en sí mismo. Podríamos nosotros decir que de alguna manera, ¿no es cierto?, originalmente la ciudad no constituye más que una solución a una cantidad de necesidades y de demandas del proceso de desarrollo económico-social en general y sobre todo asociada, ¿no es cierto?, a la generación del excedente económico y todo lo demás que tiene que ver, digamos, con el proceso previo al desarrollo de la actividad industrial. Sin embargo, esa situación se transforma. Esa situación cambia a partir del momento en el cual este espacio ya no es solo un lugar de soporte, un lugar de concentración de los esfuerzos de la producción, sino en sí debe ser producido. ¿Qué significa esto desde el punto de vista urbano? Significa que a partir del momento en el cual sencillamente la ciudad o el espacio urbano es un espacio de concentración de determinadas actividades para facilitar la producción, de pronto ese objeto se independiza y en sí se convierte en un problema específico que implica la necesidad de producir. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, a todo lo que Lefebvre lo identifica muy claramente, a todos los temas que tienen que ver con distancias y con flujos. Originalmente la ciudad es un espacio, ¿no es cierto?, fijo, no requiere mucha dinámica, no requiere mucho movimiento, en el cual efectivamente las actividades se concentran y facilitan la relación entre las distintas actividades, entre las distintas personas, ¿no es cierto?, entre productores, consumidores, dentro de ese espacio. Sin embargo, aquello que congrega la ciudad, que en el fondo es
la instantaneidad del intercambio, la facilidad en la realización de las actividades económicas en general, que es uno de los factores, como yo decía recién, que permite ya la generación del excedente por ganancias de eficiencia y rendimiento, de pronto se transforma en sí mismo en un problema. Ya el espacio ya deja de ser concentrado, el espacio comienza a crecer. Las superficies necesarias para la concentración de esas actividades sobrepasan el mínimo necesario y lógico, que era garantía de eficiencia y que se expresaba como soporte. A partir de ese momento, el espacio comienza a cambiar su carácter y en sí mismo el espacio se convierte en un bien a producir, distinto de aquel que se ofrecía naturalmente en una primera fase del proceso de producción. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Lo que va a suceder, ¿no es cierto?, es que para que las actividades puedan asegurarse, para que las funciones del territorio, entendido como territorio espacial urbano, pueda cumplir su función efectiva, hay que asegurar no ya sencillamente la existencia de él, sino que hay que trabajar para obtener un producto que ahora es entendido no solo como un soporte, sino como un bien en sí mismo. Las primeras actividades son sencillas y son bastante fáciles de imaginar: los servicios en torno a las ciudades, probablemente servicios financieros, servicios de distinto tipo, infraestructura básicamente. Pero poco a poco este proceso va generando dinámicas tales que la ciudad en sí misma y el espacio en sí mismo comienza a transformarse en un bien, en un producto, en un producido, y deja de ser sencillamente un lugar de soporte, de sostén de las actividades urbanas. Y ese cambio, si ustedes se dan cuenta, significa el desarrollo ya no de los sistemas auxiliares financieros o de infraestructura para las ciudades, sino, por ejemplo, del mercado inmobiliario, del suelo, como un bien que no es sencillamente un soporte para lo que ahí pueda haber, sino es un bien que se produce y que está disponible a partir de las actividades que ahí aparecen. Pedro hacía referencia, por ejemplo, a la relación entre lo urbano y lo rural. Y aquí claramente, ¿no es cierto?, nosotros vemos que en buena medida el paso de lo rural a lo urbano es un proceso de producción de ese espacio necesario para crear la ciudad. Y evidentemente que cuando hablamos de producción, estamos hablando en el sentido de lo que Lefebvre quiere poner en valor, el hecho de que los procesos productivos tienen determinados mecanismos y determinadas formas de implementación. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un trabajo productivo, que hay un proceso, ¿no es cierto?, de aporte a los distintos factores que permiten que este bien se transforme en un producto, o sea, permiten que este factor se transforme en un producto y que ese producto se integre a un mercado. Ya no es solo el hecho, ¿no es cierto?, de que hay que hacer esfuerzos, aportar mano de obra, factores, etcétera, para producir este bien, sino que además ese bien se incorpora dentro de un mercado y se transforma entonces en un bien que es un bien comercializable, por así llamarlo. Para que esto suceda entonces, lo que tenemos que apreciar es que poco a poco van apareciendo mecanismos y fórmulas a través de las cuales una cantidad de factores que antes estaban, digamos así, naturalmente disponibles, dejan de serlo. Y aquellos recursos que parecían como recursos libres de la sociedad lo son cada vez menos. El espacio se asocia siempre a la naturaleza como el terreno disponible que está ahí, independientemente de que sea propiedad de alguien. El terreno, el suelo, no es más que un factor, ¿no es cierto?, que soporta lo que se invierta en él. Sin embargo, en este proceso de integración del espacio como un producto más, lo que va sucediendo es que ese producto va siendo cada vez más un producto que, si bien tiene acceso abierto, tiene también un acceso mercantil. Y comenzamos entonces a ver todo el dilema que tiene que ver con la producción de una cantidad de bienes en el espacio compartido, pero que sin embargo
no son necesariamente bienes de acceso abierto a toda la población. Y aquí aparece principalmente toda la revisión de lo que en economía llamamos bienes públicos. Lefebvre no lo plantea así ni lo analiza así, pero sí en el entendido de que efectivamente el surgimiento del espacio como un producto, como un bien que siendo bien va al mercado, obliga a ciertas soluciones y a ciertas formas de tratamiento de determinados recursos que antes aparecían naturalmente disponibles para el consumo colectivo. Y ahí hablamos entonces de qué, de la electricidad, de todas las redes en general, que han sido bastante identificadas, sobre las cuales también Lefebvre habla. Y Lefebvre dice, en realidad en este espacio que se produce, lo que hay son naturalmente flujos entre distintos lugares, flujos que tienen que llevar precisamente los recursos que necesitan a cada lugar. Y los flujos, que representan una economía específica, digamos, de funcionamiento y de provisión de determinadas necesidades que hay en la economía, van determinando la existencia de lugares singulares. Los lugares singulares de los flujos son los nodos, es decir, los lugares donde se concentran, ¿no es cierto?, puntos de origen y de destino, y más de uno, de los distintos flujos que se van dando. De tal manera que el desarrollo del territorio y del espacio se asocia precisamente al hecho de que el espacio producido es el resultado no solo de la habilitación simple de un terreno al uso urbano, por ejemplo, en este caso, sino básicamente a la dotación de una serie de recursos, de una cantidad de factores que permiten precisamente que esos terrenos, que ese suelo, se transforme en un espacio singular, en un espacio de valor. Y efectivamente, ¿no es cierto?, el hecho de que estos terrenos, este suelo sea un espacio producido, implica que su valor estará asociado a los flujos que él contenga. Es decir, intensidades mayores de flujo, ¿no es cierto?, representan obviamente mayor valor y mayor importancia y mayor interés en términos de lo que allí se produce. De tal manera que a partir de esta situación, la ciudad se va armando a partir de estos flujos y a partir de las inversiones que se van concentrando en la producción de este espacio. Y lo que empieza a pasar entonces es que en la medida en que estos espacios son productos, son bienes producidos, estos bienes están en el mercado y quedan sujetos a todos los vaivenes y a todos los temas vinculados con oferta, con demanda y con consumo de ese tipo de bienes. Por lo tanto, lo que comenzamos a ver, y eso es lo que yo planteaba antes, que me parece que es una cuestión bastante importante, es el hecho de que la ciudad en sí, el espacio urbano, los distintos elementos que componen esta infraestructura de la ciudad, comienza a ser también un bien producido que entra al mercado y que funciona por encima del resto del mercado. Y por lo tanto aquello que en un principio parecía sencillamente como un elemento neutro de soporte de la actividad económica, se transforma en un producto más de esa actividad económica. Y al transformarse en un producto más de esa actividad económica pasa a vincularse y a actuar con el conjunto de los otros bienes que están en la economía. Por supuesto, afectándola de manera singular. ¿Qué son, si no, los problemas, por ejemplo, de las crisis del mercado inmobiliario, la burbuja inmobiliaria, ese tipo de cosas? Creo que, no sé si alguien lo dijo ahora, pero efectivamente, cuando uno se da cuenta hoy día de la importancia que tienen los mercados inmobiliarios en el equilibrio, en la trascendencia, en la estabilidad de los sistemas económicos mundiales, se da cuenta precisamente de que aquello que fue creado o fue puesto a disposición para soportar los procesos productivos de la sociedad, se autonomiza y adquiere en sí mismo este rol de producto. Y a partir de esa autonomía, y a partir de ese nuevo rol que asume, lo que sucede es que empieza a afectar al sector real tradicional de la economía. Y por lo tanto, de pronto, aquello que era simplemente una solución para determinadas necesidades, termina transformándose en un problema que a menudo se hace difícil de controlar. Cada vez más, y estos son temas que Carlos está trabajando
Carlos y un grupo de gente del instituto está trabajando actualmente, todos los temas del mercado inmobiliario, de la financiarización de la ciudad, etc., es justamente un tema que podría discurrir lógicamente de lo que plantea Lefebvre en términos de ver de qué manera aquello que originalmente no era más que un elemento auxiliar se transforma en un elemento central, y de qué manera aquello que tenía que seguir la ola se transforma en la ola grande que afecta y que pone, digamos, que le pone lógica, dinámica al funcionamiento de las ciudades. Eso. Bien. Bueno, yo le he puesto este título que quizás sea un poco desmesurado, pero contiene los elementos esenciales de los cuales yo voy a tratar de hablar. Quiero hacer una advertencia. Yo no me voy a basar mucho en el PowerPoint pero lo voy a ir pasando a medida que vaya avanzando en mi exposición. A mí me resulta difícil exponer a Lefebvre y en este caso además he hecho una opción que es tratar de meter lo menos posible yo la cuchara en el tema y tratar de que Lefebvre se exprese con su propia voz. Ahora, donde está mi opinión obviamente es en la selección de textos y de cosas de Lefebvre que yo voy a utilizar. Pero voy a tratar de no juzgar a Lefebvre o de no opinar sobre Lefebvre, salvo en algunos puntos que me parecen esenciales. A ver si esto funciona. Parece que no. A ver, ahora sí. Yo voy a tratar básicamente estos tres temas de Lefebvre, o tratar de hacer referencia. Quizá el tiempo no me dé para tocar el tercer tema. El primero es un tema que ya tocó Oscar, pero en el cual yo quiero agregar algún elemento que es la producción del espacio y fundamentalmente el papel que Lefebvre le asigna en la supervivencia o reproducción del capitalismo. Bien, vamos a hacerlo mejor así. El papel que Lefebvre le asigna en la reproducción o lo que él llama la survie del capitalismo, la sobrevivencia del capitalismo, que me parece un tema fundamental. Lefebvre tenía una gran preocupación con este tema. El segundo es el de la revolución urbana, la sociedad urbana y la metamorfosis planetaria, que fue un tema que desarrolló prácticamente hasta 2 años antes de su muerte, en que publica un artículo, el último artículo sobre temas urbanos que sale en Le Monde Diplomatique, y que es un artículo fundamental, muy breve pero fundamental. Y luego, si me da el tiempo, quisiera hablar un poco de la lógica de la plusvalía y la mercantilización de la metamorfosis planetaria, de la que también Lefebvre hace aportes fundamentales. Y creo que es el primer autor, a mi juicio, de lo que yo conozco, que introduce este tema en la literatura urbana. Para esta exposición, yo he utilizado estos textos de Lefebvre. Obviamente queda fuera todo lo que Lefebvre escribió sobre la vida cotidiana, y queda fuera algo muy fundamental, que son los 4 tomos sobre el Estado,
que yo no los he leído, no los tengo y difícilmente los voy a leer porque sería un tema muy difícil de abordar. Entonces, simplemente para señalar el primer aporte sustantivo que Lefebvre hace al tema, Le droit à la ville 1, que se publica en 1968, y en los hechos, la producción de Lefebvre sobre las cuestiones urbanas y territoriales concluye en 1974 con la producción del Espace, que se publica en 74 y que está reeditado en francés actualmente. Bien, eso yo les marqué acá, por si alguien después quiere mirar el PowerPoint con algún detalle, están las claves con que los textos están identificados en lo que yo les voy a mostrar. ¿No funciona bien eso? Bien, el primer tema al cual quiero hacer referencia es lo que yo considero la idea central inicial, que es la afirmación de que el espacio social es un producto social. Esa es la idea fundamental. En este contexto, Lefebvre dice: la naturaleza no es más que la materia prima sobre la que han operado las fuerzas productivas de sociedades diversas para producir su espacio. Cada sociedad produce su espacio. La sociedad esclavista produce su espacio, la sociedad medieval la sociedad feudal produce su espacio, pero además dentro de cada una de estas hay variaciones, porque cada vez que se produce un hecho sustantivo, Pinochet en Chile y la política de los Chicago Boys, es un hecho sustantivo que cambia la producción del espacio, y Santiago cambia de consumo con eso. Y el segundo punto es: cada sociedad, esto es, cada modo de producción, estamos hablando en las categorías marxistas que utiliza Lefebvre, yo esto no lo voy a alterar, con las diversidades que engloba cada uno de ellos, produce su espacio social. En otras palabras, toda sociedad produce su espacio, o si se quiere, toda sociedad produce un espacio. El Estado y cada una de las instituciones que componen esta sociedad suponen un espacio y lo acondicionan según sus exigencias, ¿verdad? Y conforme a los arreglos institucionales que van realizando a lo largo de esa trayectoria. Ahora, ¿qué es lo que contiene el espacio social producido? ¿Qué es lo que estas fuerzas sociales imprimen en la naturaleza a medida que la van ocupando? Cada espacio social, según Lefebvre, y esto es absolutamente original con respecto a los planteos que existían, incluso es original con respecto a lo que el marxismo había desarrollado, Loskin o otros autores, Pretesey, Topalov, etc., otros autores que habían trabajado sobre el tema desde una aproximación marxista, es que según Lefebvre, el espacio incluye las relaciones de reproducción y las relaciones de producción. Las relaciones sociales de reproducción son las relaciones biofisiológicas entre los sexos, las edades, con la organización específica de la familia. Y esto tiene relación con un tema fundamental de Lefebvre, que es lo cotidiano, ¿verdad? Porque lo cotidiano forma parte de esto que va creando ciertas condiciones para la reproducción social. Y, por otro lado, las relaciones de producción, a saber, la división del trabajo y su organización. Esto es las funciones sociales jerarquizadas. En estas circunstancias, el modo de producción proyecta sobre el terreno, sobre la naturaleza, sobre el espacio virgen, sobre el territorio, sus relaciones, el cual reacciona sobre ellas. Y aquí hay un punto clave en Lefebvre. Es decir, el territorio reacciona sobre las relaciones de producción. Y eso es lo que le va a criticar Castells a Lefebvre y lo que le van a criticar los autores ortodoxos. Y por eso le van a decir que Lefebvre cosifica o reifica el espacio. Lefebvre ve una interacción entre estos dos elementos, ¿verdad? El espacio producido, ¿verdad? Y las relaciones de producción. Las unas actúan sobre las otras. Estos dos encadenamientos, reproducción y producción, no pueden separarse, según Lefebvre.
La división del trabajo repercute en la familia y se sostiene en ella, y lo podemos ver en nuestros cambios cotidianos, en los cambios cotidianos que hemos vivido en Chile, por ejemplo, entre el periodo de la dictadura y el periodo de la democracia. Y ahí vamos a encontrar que esas relaciones de producción y reproducción alteraron en cierta medida la vida cotidiana y alteraron el espacio social. Entonces, lo que dice Lefebvre es, a lo largo del proceso histórico, todo cambio sustantivo, y puede ser el golpe militar en el caso de Chile, para poner un ejemplo que aterrice un poquito esto, ¿verdad? Todo cambio sustantivo en el desarrollo de las fuerzas productivas reactiva la interacción entre esas fuerzas y el espacio respectivo, lo cual tiene nuevos efectos en la producción de espacio. Parece que me salté una. Bueno, entonces el espacio social es un producto que se utiliza, que se consume, pero que también es un medio de producción. Y esa es uno de los elementos claves para entender los planteos de este autor. Este medio de producción producido como tal no puede ser separado ni de las fuerzas productivas, de las técnicas y del saber, ni de la división del trabajo social que lo modela, ni de la naturaleza, ni del Estado y de las superestructuras. Es decir, el espacio como componente estructural de un proceso. El espacio no puede ser concebido más como vacío, como pasivo, vacío, o bien que no tiene sentido, como los productos que se intercambian, que se consumen y que desaparecen. En tanto producto por interacción o retroacción, el espacio interviene en la propia producción. Y ahí Lefebvre precisa una serie de elementos que tienen como relación con esto, que en su calidad de productivo y productor, el espacio entra en las relaciones de producción y en las fuerzas productivas mal o bien organizadas. Y este es uno de los puntos de discrepancia del cual yo hablaba cuando hice la semblanza de este autor. Entonces, acá llegamos a lo que el propio Lefebvre considera como una idea esencial sobre sus planteos, y es el papel que juega el espacio social producido en la reproducción del capitalismo, en la supervivencia del capitalismo. O sea, Lefebvre dice que el espacio, por esta interacción que existe, pasa a cumplir un papel instrumental fundamental. El espacio pasa a ser un instrumento, incluso un instrumento de la política, como tal. Y entonces él afirma una idea que ya había desarrollado Rosa de Luxemburgo, y que por las controversias que hubieron en ese periodo fue dejado de lado. El capitalismo se ha mantenido por la conquista y la integración del espacio. Para ponerlo más claro, el capital no se puede quedar quieto. El capital no lo guardamos en el colchón por tiempo, sobre todo los capitalistas no lo guardan en el colchón. El capital tiene que estar trabajando para poder reproducirse, ¿verdad? Y cuando tenemos una superabundancia de capitales, una sobreproducción de capitales, tenemos que encontrar nuevos lugares para colocar esos capitales. Entonces, la explicación del Imperio Británico, o la explicación del colonialismo en cierta etapa es, en periodos de sobreacumulación de capital, el capital necesita construir nuevos espacios sociales, lo que Harvey llama las soluciones espaciales, el spatial fix, ¿verdad? Necesita soluciones espaciales para que el capital siga trabajando. Y con eso se reproduce el capitalismo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el espacio se termine. Hasta que el espacio natural se termine. Y estamos a punto de llegar en ese momento. Hoy día estamos destruyendo el espacio, estamos destruyendo la naturaleza para poner a trabajar los capitales que se sobreacumulan en un determinado momento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se expresa ese papel instrumental del espacio? El capitalismo, dice Lefebvre, solo ha podido mantenerse extendiéndose al espacio entero, desbordando los lugares de su nacimiento, de su crecimiento, de su poderío,
las unidades de producción, las empresas, las firmas nacionales y transnacionales, ¿verdad? Y esto es una idea fundamental para entender la dinámica que propone Lefebvre y sobre todo para entender algo de lo que está pasando en estos días y las grandes controversias que estamos teniendo en estos días, donde aparecen incluso las propuestas de crecimiento cero, etcétera, o las propuestas de decrecimiento como una alternativa para el mundo en que vivimos. En otras palabras, dice Lefebvre, la supervivencia del capitalismo se asegura mediante procesos en los que las correspondientes relaciones de producción van ocupando y produciendo espacio social en otros lugares. En el siglo XIX fue en África, ¿verdad?, donde se crean nuevos espacios. Experiencias como la del Congo belga, por ejemplo, para una sobreacumulación de capitales en Bélgica en determinado momento. Entonces, el espacio entero deviene en el lugar de la reproducción de las relaciones de producción. Y entonces, los componentes del espacio natural, el aire, el agua, la luz, el calor, etc., en tanto valores de uso que fueron en la sociedad del pasado pasan a ser valores de cambio. Se empiezan a vender, ¿verdad? Se empiezan a parcelar y se empiezan a vender. Su uso y su valor de uso con los placeres naturales ligados al uso se difuminan y al mismo tiempo se compran y se venden, se rarifican y se encarecen. Y ahí hay una idea de Lefebvre que la ciudad pasa de ser un valor de uso, el emperador, el príncipe, construía la ciudad para que los ciudadanos la usaran, ¿verdad? Con las diversas formas que fue adoptando la ciudad a lo largo de la historia. A partir de un determinado momento, eso pasa a ser valor de cambio. Y la tierra pasa a ser valor de cambio. Y la vivienda pasa a ser valor de cambio. Y el agua pasa a ser valor de cambio, ¿verdad? Y es el momento en que se produce una transición fundamental en la construcción del espacio social. Entonces, bueno, me salté de cualquier manera, la naturaleza entonces como espacio es al mismo tiempo despedazada, fragmentada, vendida por fragmentos y ocupada globalmente. Es decir, el mundo se empieza a expandir sus fronteras, las fronteras se hacen porosas. Y como tal, la naturaleza comienza a ser destruida como tal y modificada según las exigencias de la sociedad neocapitalista. Cuando Lefebvre habla de la sociedad neocapitalista, está hablando del neoliberalismo, de lo que él llama la sociedad organizada de consumo dirigido. Entonces, la carestía del espacio así ocupado, que se torna cada vez más escaso, rarificado, dice Lefebvre, es un fenómeno reciente con consecuencias cada vez más graves. Este espacio, dice Lefebvre, siendo el lugar y el medio de la práctica social de la sociedad neocapitalista, es decir, de la reproducción de las relaciones de producción, marca el límite de la misma. Y el límite de la misma es el planeta Tierra. Y Lefebvre, esto que hoy está muy en boga en discutir por los ambientalistas, Lefebvre ya lo planteaba en 1972. ¿Cómo se despliega esa dinámica? Y acá dice Lefebvre, a través de una nueva forma de planificación espacial, ¿verdad? Hay una forma de planificación espacial que está vigente, que al principio fueron los organismos de Bretton Woods, por ejemplo, el GATT, el Banco Mundial, etc. Hoy es el G20, lo están discutiendo, ¿verdad? Vieron el noticiero hoy de mañana. Hoy de mañana tuvieron ustedes una clase de planificación espacial, de nueva planificación espacial global. Ese es el mundo en que vivimos y que Lefebvre lo diagnosticaba ahí. La segunda idea que yo quería referirme es a la idea de la revolución urbana. Lefebvre lo anticipó y explicó allá por los años 70 y la vio como una consecuencia de la industrialización. Es decir, la industrialización genera urbanización, la urbanización genera industrialización. De donde emerge lo que Lefebvre caracteriza como una sociedad urbana. Es decir, él ve la desaparición de la sociedad rural, ve cómo la sociedad rural es conquistada por la sociedad urbana y cómo esta sociedad urbana es lo que organiza la dinámica social global en el mundo. Entonces dice, emerge de esta interacción entre industrialización y urbanización, aparece una sociedad urbana.
El término sociedad urbana lo aplicamos a la sociedad que surge de la industrialización. Con la industria, la extensión del mercado, el mundo de la mercancía, con la importancia de lo económico y el capitalismo, la ciudad histórica es atacada de todas partes para dejar lugar a otra cosa, a esto que estamos viviendo actualmente, que Lefebvre dice, ya no es la ciudad. Pueden haber ciudades, pero el fenómeno urbano que estamos enfrentando es una cosa distinta a la ciudad, tal como la entendimos hasta la aparición del capitalismo. Esto es lo que dice Lefebvre. Yo no estoy tratando de interpretar lo que dice Lefebvre, sino tratando de contar un poco lo que dice Lefebvre en sus escritos. Entonces, lo que Lefebvre plantea es que la producción agrícola se transforma en un sector de la producción industrial subordinado a sus imperativos y sometido a sus exigencias. Cada vez queda menos agricultura tradicional, ¿verdad? Cuando yo llegué a Chile hace 40 años, el campesino era un personaje importante en la vida chilena. Hoy día el campesino es un personaje irrelevante en la vida chilena, ¿verdad? La agricultura se ha organizado de otra manera y se ha transformado las grandes cadenas agroalimentarias. Me acuerdo que un autor chileno desarrollaba mucho ya en la época de la Unidad Popular eso, Gonzalo Arroyo, ¿verdad? Esas cadenas agroalimentarias van relegando a lo que nosotros conocíamos como la agricultura tradicional. Por lo tanto, en términos generales se puede concluir que la ciudad se transforma no solo en razón de procesos globales relativamente continuos, con el crecimiento de la producción material a lo largo de las épocas, con sus consecuencias en los cambios o el desarrollo de la racionalidad, sino en función de modificaciones profundas en el modo de producción, en las relaciones campo-ciudad, que se alteran con las cadenas agroalimentarias, con los grandes conglomerados internacionales agrícolas, en las relaciones de clase y de propiedad, ¿verdad? Y específicamente para la fase del desarrollo capitalista, en que la interacción entre industrialización y urbanización se agudiza. Creo que me he armado un lío con las transparencias, sigo y después las retomo. Entonces, lo que dice Lefebvre es: la urbanización y lo urbano contienen el sentido de la industrialización, y la producción industrial implicaba la urbanización de la sociedad, y el dominio de las potencialidades de la industria exigía conocimientos específicos relativos a la urbanización, como dos fenómenos que se retroalimentan. La producción industrial, después de un cierto crecimiento, produce la urbanización, permite las condiciones y abre las posibilidades de esta. La problemática se desplaza y se convierte en problemática del desarrollo urbano. Y aquí hay una de las ideas, yo diría, más innovadoras y más audaces de Lefebvre, porque Lefebvre plantea que en un momento el problema no es la industria sino el urbano, con lo cual está planteando que la acumulación y el crecimiento ya no depende de la industria sino de la urbanización. Es lo que están planteando los líderes chinos en este momento. Vamos a recuperar la tasa de crecimiento de China. Fíjense que los chinos nos están diciendo, y lo pueden leer ustedes en los discursos que han aparecido en todos los diarios, yo los he revisado con particular cuidado, los chinos no dicen, vamos a reactivar la industria. No, vamos a reactivar la urbanización para dinamizar lo social. Y esto lo dijo Lefebvre. Yo esta idea no la había captado, le debo este hecho a la colega brasileña Sandra Lencioni, que ha trabajado sobre esto para el caso de Lefebvre, y yo creo que es un punto crucial para entender el discurso de Lefebvre. Bueno, Lefebvre dice, ¿qué tipo de tejido urbano resulta de estos procesos? Para volver al tema de la revolución urbana. Y acá les leo la frase que está acá. La concentración de la población se realiza al mismo tiempo que la de los medios de producción. Los medios de producción son fundamentalmente urbanos porque la economía se ha urbanizado y entonces el tejido urbano prolifera, se extiende consumiendo los residuos de vida agraria. El tejido urbano no se entiende de manera estrecha como la parte construida de las ciudades, sino el conjunto de las manifestaciones del predominio de la ciudad sobre el campo. Somos urbanos.
¿verdad? En el 80, en el 90%, pero a lo mejor en más de eso, en nuestra vida cotidiana somos urbanos. Entonces, al generalizarse esas tendencias que se expresan en lo que se ha denominado la ciudad mundial, y Castells y Borja, entre otros, ya hablan de una ciudad global, de la cual Santiago sería uno de los barrios de esa ciudad global, ¿verdad? La ciudad global como una ciudad que se extiende y es planificada a escala mundial, ¿verdad? Esa ciudad mundial se consolida como tal y es objeto de una metamorfosis planetaria marcada por los procesos de implosión y explosión, ¿no? La ciudad implode y explode al mismo tiempo. La ciudad es objeto de una difusión enorme a través de una explosión, del estallido de la ciudad. Los franceses hablan de la ville éclatée. En Estados Unidos un libro muy conocido es el de las Shrinking Cities, ¿verdad? De las Splintering Cities, Mervyn y Graham, etc. Entonces, el pensamiento dialéctico, dice Lefebvre, se renueva a través de un extraño y admirable movimiento. La no ciudad y la anticiudad emprenden la conquista de la ciudad para penetrar en ella y hacerla estallar, y con ello la extienden desmesuradamente para llegar finalmente a la urbanización de la ciudad, al tejido urbano que recubre los restos de la ciudad anterior a la industria. Entonces estamos en presencia de lo que Lefebvre considera como lo urbano generalizado, y que aparece como expresión de la producción del espacio que se procesa en esta fase neodesarrollista del neocapitalista del desarrollo mundial, en la que culmina la transición de la ciudad al urbano, la ville al urbain en el lenguaje de Lefebvre. En lo esencial, hace referencia a un estado de situación que corresponde a una sociedad postindustrial, porque es una sociedad basada en lo urbano que nace de la industrialización. Y dice Lefebvre, para definir la sociedad postindustrial, es decir, aquella que nace de la industrialización y sucede a esta, proponemos el concepto de sociedad urbana, que hace referencia, más que a una realidad palpable, que va a ser mañana, a una tendencia, a una orientación, a una virtualidad. Entonces, frente a eso, aparece esto, ¿verdad? Sí. Vamos a tratar de terminar acá con este tema y dejamos pendiente el último. Entonces lo que aparece es esto, como ocupación del planeta, ¿verdad? O esto, como formación de, por el momento, lo que algunos autores han calificado como la ville insulaire o como la ciudad de los archipiélagos, o etcétera, etcétera, ¿verdad? La concentración de la población se realiza al mismo tiempo, lo que ya les había señalado. A veces se dice, no, pero esto en Europa no pasa, esto es una cosa de las ciudades norteamericanas, esto es una cosa de las ciudades latinoamericanas o de las ciudades asiáticas. Este es un informe de la Comunidad Europea, ¿verdad? También en las ciudades europeas, que por mucho tiempo fueron consideradas como ejemplo de ciudades autocontenidas, las ciudades se extienden y se reducen las distancias entre ellas y el tiempo que se tarda de pasar entre una y otra. Esta extensión de las ciudades tiene lugar por toda Europa, impulsada por los cambios en los estilos de vida y las pautas de consumo, y se conoce generalmente con el nombre de expansión urbana descontrolada. O sea, este fenómeno es un fenómeno mundial que nos guste o no guste, está ocurriendo. Y es lo que Lefebvre hablaba como la metamorfosis planetaria en su artículo publicado en Le Monde. En suma, el objeto virtual no es otra cosa que la sociedad planetaria y la ciudad mundial, más allá de una crisis mundial y planetaria de la realidad y del pensamiento, más allá de las viejas fronteras trazadas en tiempos del predominio agrícola y mantenidos a lo largo del crecimiento y de los intercambios de la producción industrial. ¿Verdad? Entonces, en esta sociedad burocrática de consumo controlado que impera actualmente, el nivel global de esta totalidad
social proyecta su lógica en el nivel urbano, que lo traslada y luego lo introduce en el nivel de vida cotidiana, que también se altera radicalmente. Y entonces se produce una interacción entre lo urbano y los dispositivos de la producción. El fenómeno urbano modifica profundamente los dispositivos de la producción, las fuerzas productivas, las relaciones de producción, las contradicciones entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Y ahí se produce lo que Lefebvre señala, que es la traslación de la problemática industrial a la problemática urbana, que supone una idea que tenemos que explorar porque es una idea que tiene mucha fuerza y que produciría cambios sustantivos como el que están avisorando los dirigentes de China frente a la ralentización del ritmo de crecimiento de su economía, que es un problema fundamental. Entonces dice Lefebvre, y con esto voy a terminar, me quedaría el tema de la lógica de la plusvalía, pero ya tendremos oportunidad de discutir más adelante eso, y además está en el PowerPoint que va a quedar a disposición de ustedes. La revolución urbana la tenemos que ver como un fenómeno planetario. Las causas demográficas, las razones sociológicas, las ventajas económicas y políticas de la ciudad, dice Lefebvre, son las mismas en China que en otros lugares. Lefebvre está escribiendo en 1970, está tomando la revolución urbana. Por lo tanto, la urbanización global prosigue a largo plazo. Es un fenómeno a largo plazo. Ahora es virtual, pero va a ser un fenómeno real. El espacio urbano no es distinto, dice Lefebvre en 1970, en un país socialista que en otro país. La problemática urbana, el urbanismo como ideología e institución, la tendencia global a la urbanización son hechos mundiales. La revolución urbana es un fenómeno planetario. Me voy a saltar varias y vamos a terminar con algo. Entonces, al final, Lefebvre dice, ¿a dónde hemos llegado? Consideremos ahora la ciudad. Ella fue también una realidad histórica, una formación social precapitalista. Piensen en la ciudad antigua, en la ciudad medieval. El capitalismo se ha apoderado de ella y ha reorganizado la ciudad histórica según sus exigencias económicas, políticas y culturales. La ciudad más o menos estallada en arrabales, en periferias, en aglomeraciones satélites, la Ville Insulaire, la Splintering City, deviene a la vez centro del poder y fuente de enormes ganancias. La aglomeración urbana ha cesado de ser tejido intersticial, contexto pasivo de las grandes empresas. Literalmente hace parte de ellas. Le suministra múltiples servicios, transportes, subcontratantes, de los cuales no pueden prescindir estas empresas. Es decir, la ciudad le crea el medio a las grandes corporaciones transnacionales para su supervivencia. Las grandes ciudades son el mundo de las transnacionales. Hay en la ciudad moderna un verdadero consumo productivo de espacio, de medios de transporte, de edificios, de rutas y calles. En esto radica, dice Lefebvre, en mi opinión, uno de los secretos de la actual prosperidad capitalista. Muchas gracias. Bien, agradecemos mucho las presentaciones de Óscar Figueroa y de Carlos de Matos. Vamos a, en un rato más vamos a pasar a la segunda mesa, en la que van a presentar la profesora Rosana Forray, de la Escuela de Arquitectura, y Macarena Barahona, del doctorado de la facultad. Y esa es la segunda mesa de este seminario Lefebvre y la Revolución Urbana, organizado por el Instituto de Estudio Urbano y la Corporación Sur. Entonces ahora damos paso a un café, a una pausa de alrededor de 25 minutos. Muchas gracias.